Buenas tardes chicos de noveno. Voy a explicar un poco la temática y lo que se va a trabajar en estas 2 semanas en cuanto a profundización de grado noveno. Recuerde que se está trabajando por quincenas. Esta quincena va del 3 al 15 de mayo. Y las actividades que vamos a trabajar son las actividades 2 y 3 de la guía anterior. Esa guía igual yo la dosifiqué, ya se las monté en el grupo. Solamente las actividades que vamos a trabajar en esta quincena. Entonces ahí, siguiendo con el tema que están trabajando, que es el de calor y el de transferencia de calor, vamos a hablar de colisiones moleculares. Resulta que si nosotros, de pronto en clase ya lo habíamos hablado, nosotros vemos microscópicamente las moléculas, ellas tienen alguna distancia, así sean sólidos. Pues los sólidos, las moléculas están más compactas, en los líquidos un poco más separadas y los gases mucho más separadas. Entonces resulta que cuando yo caliento un objeto, la temperatura aumenta y eso se puede evidenciar en la vibración de las moléculas. Resulta que entre más calor, estas moléculas empiezan a vibrar, a vibrar, a vibrar cada vez más, y entre más sube la temperatura, esa vibración es más caótica. Entonces aquí estamos hablando de colisiones moleculares. ¿Qué tiene que ver las colisiones moleculares? Las colisiones moleculares tienen que ver con el hecho de que cuando la temperatura aumenta, estas moléculas son cada vez más inquietas. Si la temperatura baja, estas moléculas son cada vez más quietas. Entonces, aquí en esta actividad proponen varios elementos. Entonces, se puede visualizar aquí una olla calentándose. De hecho, en la actividad nos ponen dos elementos. Nos ponen a analizar el punto de contacto entre el fuego y la olla y el punto de contacto entre la olla y el mango de madera. Entonces, más adelante, aquí nos pregunta, al realizar el zoom por el mango, entonces aquí los que pueden ingresar al link virtual van a poder ver una simulación. Esta simulación, voy más adelante. Cuando dan clic aquí pueden ver esa simulación. Entonces van a ver dos situaciones. Voy a explicar para los que de pronto no puedan ingresar. Van a haber dos situaciones. La situación en donde está la olla, aquí cerca al fuego, y las moléculas del fuego pues obviamente empiezan a vibrar y hacen que estas moléculas vibren y vibren mucho más rápido que en la situación en donde está la olla con el mango de madera. Por ejemplo, aquí la vibración, o sea, el movimiento de las moléculas es mucho más lento aquí en el mango de madera. Ya, eso tiene un fundamento y tiene que ver con los materiales y con los elementos que hemos visto de transferencia de calor. Aquí más adelante van a hacer unas preguntas. Cuando el movimiento llega al mango de madera que está en contacto con la olla, se evidencia una pérdida de vibración de las moléculas. Entonces ustedes me van a contestar ahí a qué creen que se deba a eso. Porque cuando está en contacto con la olla el fuego directo, las moléculas se mueven más rápido, mientras que aquí en el mango las moléculas se mueven más lento. ¿A qué cree que se deba? ¿Tendrá que ver el material? ¿No tendrá que ver? Ustedes me van a responder esta cuestión ahí. Aquí esa es la pregunta. ¿A qué se debe el movimiento de las moléculas que se da en la olla? ¿Y a qué se debe el movimiento de las moléculas en el mango de madera? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Esa es básicamente la actividad 2. Es más que todo de racionamiento, ponerle lógica. ¿Por qué será que las moléculas son más activas cuando el fuego está directo al metal? ¿Y por qué las moléculas son menos activas cuando está en el mango de madera? ¿Listo? Eso respecto a la actividad 2. En la actividad 3 hay un experimento que ustedes mismos pueden hacer en casa, no es necesario los elementos que están ahí. Ahí piden un beaker y bueno, elementos de laboratorio, pero ustedes en casa con materiales caseros lo pueden elaborar. En vez del fuego puede ser la estufa con fuego normal, natural. Entonces, van a poner en la olla más o menos a la mitad de agua y la van a poner a calentar. Y adentro le van a echar papelitos, tiras de papelitos como lo muestra en la figura. Ustedes mismos van a observar en la medida que aumenta la temperatura qué sucede con esos papelitos.
¿Qué sucede con los papelitos en la medida que esa temperatura va aumentando? ¿Y, y esos papelitos, a medida que se va calentando, qué experimentan y por qué lo experimentan? Ahí hay un fundamento de lo que acabamos de hablar con respecto al movimiento molecular. ¿Por qué creen que esos papelitos adquieren ese movimiento en la medida que se van calentando? Entonces, el objetivo de ese experimento es más que todo ese: evidenciar a través de esos papelitos lo del movimiento molecular. Ustedes van a responder ahí unas preguntas que salen en esa actividad. Entonces, ¿qué sucede con los trozos de papel al calentarse el líquido? Eso lo van a hacer ustedes al mirar el experimento. ¿A qué se debe este fenómeno? Yo acabo de dar una pista más o menos de a qué se puede deber este fenómeno. Aquí entonces ya hablan, en esta parte hay un poco de teoría, donde hablan sobre la convención, que es más o menos lo que estamos tratando aquí en este elemento, en esta actividad. Vean que esto no quiere abrir. Bueno, resulta que estos fenómenos calóricos, estos fenómenos de movimientos de moléculas y calor de convección también se puede evidenciar en el clima. Resulta que la Tierra en su interior también es un organismo que tiene un líquido, tiene agua. El Sol por lo general, siempre da en todo el centro a su máximo el calor. Por eso es que en el trópico los climas son un poco más cálidos que más arriba en el norte. Por ejemplo, en el polo norte o en el polo sur los climas son mucho más fríos porque aquí el calor entra directamente. Eso hace que en el agua y en el aire sucedan lo que se llaman corrientes de convección. Por ejemplo, aquí hay corrientes de aire y de agua caliente, y en la medida que esa agua va subiendo hacia el norte, pues se va congelando. Y eso hace que eso haya unos ciclos que se llaman ciclos de convección, del aire caliente y agua fría hacia los polos. Entonces, aquí hay un elemento que explican sobre, por ejemplo, el día y la noche. Porque, por ejemplo, el día en zonas como la costa es súper caluroso y la noche es más fresca. Y eso tiene que ver con esas corrientes de convección. En el día, por ejemplo, el sol calienta el agua, ¿ya? Haciendo que esas corrientes de aire caliente vayan a las montañas y empieza a haber una circulación de aire caliente a aire frío. En la noche sucede totalmente lo contrario. En la noche el agua ya queda calentada por el sol y la corriente giraría en sentido inverso, es decir, por eso es que sentimos la brisa fresca en la noche, porque la corriente de aire caliente sube hacia las nubes, por las montañas baja el aire frío y empieza ese ciclo. O sea que en el día lo que sucede es que el aire caliente va a las montañas y en la noche el aire frío va a las montañas. En este video que es de la parte de... ya, este video yo no se los puse en la actividad, que es lo de hacer la espiralita de papel. Queda como opción hacerlo. Esta es una actividad pues que no tiene como tal preguntas, pero también termina de explicar lo que son los movimientos de corrientes de convección. Cuando el aire caliente y el aire frío se mezclan, que genera una especie de flujo de aire, una especie de corriente, debido a que el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. Entonces, esperemos pues que esta actividad la realicen pues con la mayor conciencia posible. Recuerden que las dudas las estoy resolviendo en vía grupo WhatsApp, y en tal caso pues de que se necesite, hacemos una socialización por Zoom. Recuerden que el WhatsApp lo podemos utilizar de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Cualquier duda, estoy atento. Y esto, feliz día.